Feliz año nuevo. ¿Cómo se la pasaron? ¿Enfermos? Algunos sí. Mi esposa y yo tuvimos que cancelar lamentablemente Navidad y Año Nuevo porque nos las pasamos enfermos, pero gracias a Dios aquí seguimos. Amén. Amén. Y ya todos listos, estoy seguro que ya todos empezaron su dieta después de tantos tamales, tanto menudo. Yo ayer de hecho empecé a hacer ejercicio. Hasta febrero. Es que falta la rosca, ¿verdad? Sí, es cierto. Se me olvidó. Yo ayer empecé a hacer ejercicio con Diego. Y puse a Diego acá en mis hombros. No sé cómo se llama este ejercicio, pero empecé a caminar así, alrededor de la casa. Y yo dije, pan comido esto. Voy y pongo a Diego en el suelo. Y cuando me levanto, hermano, un gran calambre acá atrás, que le empiezo a gritar a Rachel, ayúdame. Y Rachel, en vez de ayudarme, se pone a reír. Entonces ahí estuve tirado un rato, pero bueno, eso me dio a entender de que definitivamente necesito comer saludable. Pero bueno, hermanos, vamos a empezar y antes de que iniciemos vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría en esta tarde. Señor, gracias por tu infinito amor, gracias porque nos has dado un nuevo año, Señor. Te pido que en este año tú nos utilices, Señor, como unos instrumentos que estén dispuestos a darlo todo por ti, Señor. Te pido que tú bendigas en esta tarde la enseñanza, que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de mí y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que les enseñe y toque a los corazones de todos los que se encuentran en este lugar. Gracias, mi Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces nosotros vamos a seguir con nuestra serie del Evangelio de Juan. Ya tenemos varios meses con este tema, pero ha sido de gran bendición. Y hoy nos toca hablar sobre el Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículos desde el 19 al 31. Y vamos a meternos porque hay muchas cosas que embarcar en esta tarde. Y empezamos, dice, Jesús aparece a sus discípulos. El versículo 19 nos dice, en la noche de ese mismo domingo, pausa, si se acuerdan, el domingo pasado David nos estuvo enseñando sobre la resurrección. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, vamos a seguir en ese mismo día, cuando la tumba de Jesús estuvo vacía y cuando se encontró Jesús a María. Seguimos en ese mismo día que viene siendo el domingo, ¿ok? Entonces, ese mismo día, dice, los discípulos se reunieron en una casa. Era de suma importancia que los discípulos estuvieran juntos en este momento, hermanos, debido a todo lo que vivieron. Ellos pasaron por mucha trauma, quiero yo imaginarme, por ver a su Mesías, su Salvador, ser crucificado y luego pues tener esta duda si resucitó o no resucitó. Entonces ellos, hermanos, tenían que estar juntos. Era muy importante porque yo sé que tal vez era un espacio donde ellos se podían platicar, se podían desahogar de todo lo que ellos habían vivido. Y eso es algo muy interesante porque incluso una de las oraciones de Jesús antes de partir era que sus discípulos se mantuvieran unidos. Y eso lo vemos en Juan, versículo 17, capítulo 17, versículo 11, donde dice, Jesús dice, Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso, fíjense la oración, te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan, ¿qué? Unidos como tú y yo lo estamos. Y esto así fue. La oración de Jesús fue contestada inmediatamente después de su crucifixión, porque acá estamos viendo que sus discípulos se mantuvieron unidos, no solamente en ese momento, sino que durante todo su ministerio en esta tierra. Que por cierto, hermanos, esta oración de Jesús no solamente se dirigía a sus discípulos, sino que también se dirige a nosotros,
su iglesia hoy en día. Jesús quiere que su iglesia, hermanos, se mantenga unidos. Lamentablemente, esta tarea de permanecer unidos, yo creo que ha sido una tarea algo complicado, porque si vemos afuera, tenemos a muchas iglesias, muchas denominaciones y estamos todos divididos y estamos peleando, no, que mi práctica es mejor que tu práctica, mi doctrina es mejor que tu doctrina. Y estamos siendo separados, y no solamente allá afuera, sino que también muchas de las veces acá adentro tenemos divisiones. Y eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado, a que no seamos un instrumento de división, hermanos. Nosotros, como algo más, creemos firmemente que no importa de dónde vengas, o cómo te veas, o cómo te vistas, o yo qué sé, Cristo nos ama a todos por igual. Ahora, yo sé que muchos de nosotros venimos cargando problemas, venimos cargando pecados, y a veces eso se refleja acá adentro. Pero cuando nos topamos con esas indiferencias, Jesús nos manda a que nos exhortemos y nos amemos a pesar de esas dificultades que estamos teniendo en la iglesia. Entonces, tengamos eso en mente, hermano, que la unidad es de suma importancia para la iglesia. Y seguimos. Los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. El texto, hermano, acá nos quiere mostrar que no se trataba simplemente de puertas cerradas, sino de puertas aseguradas y bloqueadas por miedo a los líderes judíos. Si ustedes se acuerdan, en lo que hemos estudiado, estos judíos crucificaron a Jesús y tuvieron éxito, porque eso es lo que ellos querían hacer. Querían matar a Jesús. Entonces, estoy seguro que después de la crucifixión, estos mismos judíos querían a toda costa no solamente tener éxito en matar a Jesús, pero también perseguir a los que seguían a Jesús y matarlos y crucificarlos también. Entonces, estoy seguro que los discípulos tenían miedo y estaban a toda costa también tratando de no ser crucificados como Jesús. ¿Ok? Entonces, para que estén en este panorama que estamos viendo, los discípulos están encerrados en un cuarto. ¿Ok? Y luego dice, Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y les dé paz. Ahora, algo que es importante saber es que al cerrar y asegurar la puerta, hermanos, los discípulos no solamente estaban dejando a los líderes judíos afuera, sino que también estaban dejando a Jesús afuera. ¿Ok? Era tanto su miedo que a ellos no les importaba a quién van a dejar afuera. Ellos se tenían que proteger. Afortunadamente, Jesús, hermanos, era más grande que esas puertas cerradas y entró a pesar de ellas. Aquí, hermanos, Juan nos quiere dar a entender que Jesús cruzó estas puertas cerradas sin tener que abrirlas. Piensen en eso un momento. Jesús cruzó estas puertas cerradas sin tener que abrirlas. Y a mí me encanta este versículo, hermanos, porque se ve sencillo, pero tiene de mucho de qué hablar. Tiene muchas cosas que nos puede enseñar, y quiero enseñarles 3 cosas que yo puedo ver en este versículo. Primero, Jesús entró milagrosamente a este lugar. Él no usó ninguna herramienta o fuerzas para abrirlo, simplemente entró. Según un comentarista, hermanos, él dice, esta aparición sorprendente de Jesús nos enseña que su cuerpo resucitado no estaba sujeto a las limitaciones físicas que hoy conocemos. Y así como Él resucitó, un día nosotros también participaremos de esa misma resurrección. Cuando esto suceda, también nosotros, hermanos, no estaremos sujetos a las limitaciones físicas que tenemos hoy en día. En Apocalipsis 21, versículo 4 dice
que Él secará sus lágrimas. Cuando ya nosotros resucitemos, dice, Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Esto ha de ser algo muy emocionante para nosotros, hermanos. No tanto porque tal vez podamos cruzar paredes o puertas como Jesús, pero con el simple hecho, hermanos, de saber que algún día ya no tendremos dolor ni sufrimiento. ¡Wow! ¿Quién no quiere vivir una vida así sin dolor y sufrimiento? Y eso es una promesa que Jesús nos está dando a nosotros. El punto número 2, si tú eres nuevo en este mundo espiritual, si hay alguien acá que es la primera vez que viene a la iglesia o la primera vez que se acerca a este tipo de mundo al cual nosotros ya vivimos, déjenme les digo algo. No hay puerta que Jesús no pueda abrir. En otras palabras, no hay un corazón más cerrado, ya sea por el dolor o por el pecado, que Jesús no pueda abrir y entrar. Y ahorita, hermanos, yo no sé, escúchame, si tú eres nuevo, yo no sé cómo esté tu corazón. Tal vez lo tienes cerrado a Jesús porque tienes miedo, estás confundido, estás inseguro al iniciar una vida en Jesús. Tal vez te estés diciendo, es que nadie me podrá amar. Después de todo lo que he hecho, dudo que alguien me pueda amar. Tal vez algunos están diciendo, híjole, es que pues ya no tengo solución. ¿Para qué? Amigo, mira a tu alrededor. No estás solo, no estás sola. Todos a los que ves a tu alrededor hemos pasado por esta inseguridad. Todos hemos estado en esa posición. ¿Sabes algo? No hay nada que Jesús no pueda sanar ni restaurar. Amén. Estoy seguro. Levanten su mano. ¿Quiénes sienten que Jesús los ha sanado y los ha restaurado? Amén. Si eres nuevo, mira a tu alrededor. Es un milagro que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. En Él hay esperanza. En Él hay paz. Y más que nada, en Él hay salvación. Ven a Jesús, que Él quiere sanar y cambiar tu corazón. Él quiere darte una manera diferente de pensar y de vivir esta vida. Él quiere darte un nuevo corazón que esté puesto y firme en Él. No en la religión, no en algo más. Él quiere darte una vida puesto en Él. Punto número 3. Y eso es algo muy interesante. Los discípulos encerrados en este cuarto, fíjense, ya habían escuchado que Jesús había resucitado. Ellos ya estaban enterados de que Jesús ya había regresado de la muerte. Pero aún así, ellos vivían con temor. Y estos discípulos, fíjense, estos discípulos vieron absolutamente todo de Jesús. Ellos caminaron, convivieron con Jesús, vieron sus milagros que hizo Jesús delante de ellos, vieron a su Salvador ser crucificado y escucharon que Jesús había resucitado, hermanos, pero aún así tenían miedo. Ahora, lo siguiente va para aquellos que ya han escuchado de Jesús. Incluso ya tienen años conociendo de Jesús, pero están estancados. A veces llevamos años en la iglesia, pero seguimos viviendo detrás de puertas cerradas. Muchos tenemos puertas cerradas y seguimos estancados porque estamos viviendo tal vez en pecado. Y estamos viviendo en pecado, tenemos una vida que se repite tanto en el mismo patrón de pecado y sabemos que está mal delante de Dios, pero es tan repetitivo en tu vida que tú te estás dando cuenta que poco a poco te alejas de Dios. ¿Por qué? Porque te da vergüenza,
¿Por qué? Porque te da miedo de su santidad. Y te vas alejando y alejando y alejando de Dios. Y eso es algo que estoy seguro que muchos hemos pasado. Pero fíjese, hermanos, sea cual sea la razón, acuérdate de este versículo. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Jesús nos promete estar con nosotros por el resto de nuestras vidas. No importando en qué situación estemos, si estamos viviendo nuestra vida pecaminosa, si tú eres hijo de Dios, Él te bajará la oreja y te va a regresar a Él. Él va a perseguirte hasta que estés con Él otra vez. Me encantan estas dos frases que dice un autor. Dice: creer en Jesús no significa que nunca tendremos miedo. Significa que Jesús entra en medio de nuestro miedo. Y luego dice el otro: Jesús no espera que estemos fuertes para acercarse. Él se acerca para fortalecernos. Si tú te sientes débil, ven a Jesús. Si tú estás incluso batallando, estancado en un pecado, ven a Jesús. Él no te va a cerrar las puertas, Él va a querer ayudarte. Escúchame, no tienes que tener todo bajo control en tu vida. Si Jesús está en tu vida, Él te va a ayudar a tener todo bajo control. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Y bueno, seguimos, hermanos, con el siguiente versículo. Dice: Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Sé que algunos estamos pensando, vaya, después de que los discípulos habían abandonado y negado a Jesús en el día de su crucifixión, Jesús los tenía que regañar. O sea, estoy seguro que lo hemos pensado. O sea, tenía él la razón y tenía una justificación buena de regañar a sus discípulos por abandonarlo. No sé si les ha pasado, pero nosotros, ahí va mi ejemplo de fútbol, nunca falta. Cuando estamos jugando fútbol, en serio los invito a que nos vayan a ver jugar fútbol. Se diviertan, Nos ha pasado que nos van goleando. Y algunos de nosotros nos enojamos. Me ha pasado, yo me enojo. Y en vez de animar mi equipo, me apalo y ya. Sí, que metan más goles. Incluso nos ha tocado de que uno simplemente se sale del partido. Y no quiero comparar este ejemplo con lo que Jesús pasó, pero a nosotros, yo he sido de esas personas que he dejado morir a mi equipo cuando nos van ganando. Y acá literalmente los discípulos de Jesús dejaron morir a Jesús. Ellos simplemente le dieron la espalda a Jesús. Pero fíjense, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Les dijo, la neta se pasan de lanza? No, le dijo: que Dios los bendiga y les dé paz. Aquí podemos ver otra razón por la cual no debemos de temer, no importando qué tan grande es nuestro pecado o inseguridad, o sea lo que sea que nos está alejando de Dios. Jesús siempre nos amará, como dice Romanos 8. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Charles Spurgeon dice: nuestro maestro fue a sus cobardes e incrédulos discípulos y apareció en medio de ellos pronunciando el alegre saludo: paz sea a vosotros. Y luego dice: mi alma, mi corazón, ¿por qué no vendría a ti aunque seas la más indigna de todas las que ha comprado con su sangre? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no Jesús vendría a ti si ya dio su vida por ti? ¿Por qué no te perseguiría? Él lo va a hacer.
Seguimos en el versículo 20, dice, después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús tenía que asegurarles a todos los que estaban en ese cuarto que realmente era su Jesús, era Jesús de Nazaret. El versículo 21, Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Aquí vamos a ver la primera tarea que Jesús les está encargando a sus discípulos, que es continuar la obra que Él empezó en la tierra. ¿Cuál era esa obra? De salvar a la humanidad de sus pecados, no con nuestras fuerzas o entendimiento, sino con el poder de su Espíritu Santo. Él quiere que sigamos con esa obra de amar y perdonar, tal como Él lo hizo con nosotros. Ayudar a los necesitados y servir a las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hermanos, esta tarea no es nada fácil. Yo sé que no es nada fácil levantarte cada día y recordarte, ok, tengo que negarme a mí mismo para poder amar a otros o para poder darle prioridad a otros. Es muy difícil. Aquellos que están casados, saben que a veces el matrimonio es difícil. Es difícil y chocamos porque somos personas diferentes. Pero Dios quiere que nos neguemos a nosotros y sigamos con esta obra, no solamente con nuestro matrimonio, sino que también a nuestras amistades en el trabajo, en la escuela y también acá en la iglesia. Esa es una tarea que Dios no solamente se lo encargó a sus discípulos, pero que también nos los encargó a nosotros. Luego dice en el versículo 22, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Acá lo que Juan estaba haciendo al escribir este texto y utilizar esta palabra de soplar era una conexión que nosotros podemos ver en Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando por primera vez Dios le dio vida al ser humano. Dice, el Señor Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y qué padre que desde Génesis hasta acá el Nuevo Testamento se ve lo mismo. El otro versículo en Ezequiel 37:9 dice, sopla sobre estos y vivirán. Acá se está refiriendo a la visión de los huesos secos, que le sopló para que estos huesos vivieran. Y eso es una analogía, una representación muy hermosa, porque así como Dios por primera vez da vida al ser humano a través de su soplo, así también a nosotros y a sus discípulos le está dando vida nueva en Él a través de soplando su Espíritu Santo en Él y en nosotros. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Por primera vez, hermanos, vemos la obra de salvación por medio del Espíritu Santo en los discípulos. Dice, reciban al Espíritu Santo. Un dato muy interesante, ahí les va. Por primera vez, desde que empezó la Biblia en Génesis, estamos viendo que Jesús le dio a sus discípulos al Espíritu Santo para que esté en ellos, no con ellos. Y déjenme les explico esto. Si se acuerdan, antes en el Antiguo Testamento, nadie podría tener al Espíritu Santo adentro de ellos, morando en ellos. Todos los gran profetas y sacerdotes que hemos conocido, como David, Moisés, Abraham, Esther, Job, todos ellos tenían al Espíritu Santo que estaba con ellos, a su lado, y los guiaba y caminaba con ellos y hacía milagros para que ellos cumplieran lo que Dios quería que hicieran. Estaba con ellos, ¿ok? Pero fíjense, hermanos, ninguno de ellos pudieron tener el privilegio de tener al Espíritu Santo morando adentro de ellos. Una gran
un gran ejemplo que tenemos acá, lo encontramos en Salmo 51, cuando el rey David, no sé si se acuerdan de esta historia, David se acostó con una mujer que no era su esposa. Y era tanto el miedo que tenía David, que él escribió esto y dijo: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sostente. Era una realidad, una preocupación verdadera de David, que tenía miedo que Dios le quitara su Espíritu Santo que estaba con él. Era un miedo que ahora, gracias a Dios, que gracias a Jesús, ahora nosotros ya no es nuestra preocupación. Porque una vez que entra el Espíritu Santo en nosotros, jamás se puede ir. Amén. Amén. Eso es una gran, pero gran noticia. Ahora, la pregunta acá es, y tal vez algunos se estén preguntando, ¿nosotros tenemos esta misma preocupación? No. Ahora, tal vez algunos se pregunten, pero ¿qué pasa de esas personas que dicen ser cristianos y que dijeron: yo recibí a Jesús hace unos años, yo tengo años en la iglesia, pero nosotros podemos ver que su vida refleja todo lo contrario? ¿Qué pasa con ellos que dicen ser cristianos? ¿El Espíritu Santo está con ellos? ¿O ya se fue de ellos? Dice un versículo, y aquí nos va a dar la respuesta de esta pregunta. En Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Hermanos, el Espíritu Santo se les puede ir a esas personas que tal vez dijeron: yo fui cristiano. Acá la pregunta, yo creo que más bien es de que estas personas desde un principio nunca fueron cristianos. Tal vez tomaron una decisión emocional, que muchos hemos tomado decisiones emocionales. Pero hermanos, cuando dice un comentarista, cuando pecamos, el Espíritu Santo se entristece y su influencia positiva puede ser apagada, interrumpiendo nuestra comunión con Dios, aunque generalmente no abandona el creyente. Si tú en realidad eres hijo de Dios y estás batallando con un pecado, estoy seguro que el Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón y no puedes vivir una vida tranquila. Tarde o temprano tienes que regresar a Jesús. Pero si eres de esas personas que dicen: yo soy cristiano, pero vives viviendo tu vida sin ningún remordimiento, hay una gran posibilidad que el Espíritu Santo ni siquiera está en tu vida. La palabra de Dios nos dice que tú vas a conocer los hijos de Dios por sus frutos. Un árbol muerto que no demuestra fruto es porque está muerto, no está vivo. Y regresando al tema, imagínense si estas grandes personas como David, Moisés, hicieron cosas grandes con el Espíritu Santo, ¿qué no tanto podemos hacer nosotros que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Se han preguntado eso? Espero no salgan acá y quieran dividir el muro con él. No estamos hablando de eso. Pero el milagro tan poderoso que puede hacer el Espíritu Santo a través de nosotros es darle vida a aquellos que estaban muertos en sus pecados. Amén. No con nuestras fuerzas, con la fuerza del poder del Espíritu Santo. Y seguimos, ¿siguen conmigo? Amén. Versículo 23, si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos da a nosotros la autoridad, y les dio la autoridad a sus discípulos para que podamos anunciar el mensaje de salvación. No sé si nosotros hemos predicado sobre este tema que se llama el Dios olvidado. Creo que sí, ¿verdad? Tengo una muy mala memoria. Pero por si no estuvieran acá,
Hay un libro de Francis Chan que se titula El Dios Olvidado, donde habla sobre, así en general, a veces hablamos mucho de Jesús y mucho de Dios, que es excelente, pero muchas de las veces nos olvidamos del poder del Espíritu Santo y la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo estoy seguro que muchos conocen de Dios y muchos conocen de Jesús, pero estoy seguro que muchos no tenemos tanto conocimiento de ese poder que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es un tema muy, pero muy importante. Tal vez lo podamos repetir este año que viene, pero ahí está el libro por si alguien está interesado, lo pueden leer, está muy, muy, muy bueno. Y bueno, dice un comentarista: esto establece el deber de la iglesia de proclamar el perdón al creyente arrepentido, y el deber de la iglesia de advertir al no creyente de que están en peligro de perderse la misericordia de Dios. Nosotros no creamos el perdón ni lo negamos, lo anunciamos según la palabra de Dios y la sabiduría del Espíritu. Hermanos, acá seguimos hablando sobre la obra que Dios ha dejado a sus discípulos y a nosotros de llevar el Evangelio a todos aquellos que no conocen de Jesús. Y esa tarea lo podemos llevar a cabo solamente con el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes obtener tú el Espíritu Santo? Si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús. Amén. Vamos a seguir, ¿ok? Jesús y Tomás. Tomás, uno de los 12 discípulos al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Qué cabezón ese Tomás. Y para ser sincero, no lo culpo, porque yo a veces, a pesar de ver milagros de Jesús en mi vida, yo también a veces dudo de Jesús. Pero ¿saben qué? Que Tomás acá no solamente estaba dudando, más bien clara y fuertemente se negó a creer el testimonio de muchos testigos confiables sobre la resurrección de Jesús. Y para ser sinceros, Tomás simplemente fue honesto. Es mucho mejor, hermanos jóvenes, ser honesto y decir: no creo en Jesús, se acabó, a que tú finjas a decir: sí creo en Jesús, pero tu vida refleja todo lo contrario. Eso es muy peligroso, no solamente para tu propia vida, pero también es peligroso para la unidad de la iglesia. Porque si tú dices: yo creo en Jesús, pero tu vida lo vives muy diferente a lo que Dios quiere que vivas, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás lastimando a personas que sí quieren conocer de Jesús. ¿Quiénes de nosotros no hemos escuchado esa frase? ¿Y eso que es cristiano? Me cae mal esa frase, pero es cierto. A veces por estar jugando al cristianito, lastimamos a personas que quieren conocer a Jesús. Sean sinceros como Tomás, porque Jesús aceptó la sinceridad de Tomás. Jesús no lo negó, no le dijo: vete de aquí. No. Vamos a ver lo que dice. El versículo 26 dice: 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás, ahora sí, estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Fíjense, qué increíble. Los discípulos, después de ya ver a Jesús, 8 días después, ellos seguían encerrados otra vez por miedo. Otra vez. ¿No acaban de ver a Jesús? ¿Por qué siguen encerrados? Y hermanos, en serio, esto es algo normal para nosotros.
Yo en serio me relaciono mucho con esos discípulos porque yo he visto el poder de Jesús una y otra vez, no solamente en mi vida, sino que en la vida de mi esposa y en la vida de ustedes. ¿Cuántas veces no nos hemos mensajeado, hermano, oren por acá porque está enfermo? Y oramos y Jesús actúa. ¿Cuántos de acá no hemos orado, Señor, hermanos, ayúdenme a orar por un trabajo o por esto? Oramos, Señor, contesta. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado acá y decir, hermanos, oren por mi hijo, por mi amigo, etcétera, que no conocen a Jesús y queremos que se acerquen a Jesús? Oramos y aquí están. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con los discípulos que hemos visto a Jesús y sus milagros, pero a pesar de eso, muchas de las veces nosotros nos encerramos en nuestro propio miedo? Eso es algo que los discípulos, hermanos, por más santo que los veamos, eran humanos como nosotros. Tenían miedo, tenían dolor. Y fíjese que más adelante en el Nuevo Testamento, si seguimos leyendo la Biblia, vamos a ver cómo el Espíritu Santo empodera a los discípulos a tal grado que ellos se adueñan de su fe y de Jesús y creen en lo que Él hace y empiezan a predicar el Evangelio a tal grado que lo querían matar y ellos no le tenían miedo a la muerte, porque ellos ahora sí creían firmemente en Jesús. Ahora, vamos a ver lo que dice Tomás. Ahí ya está Tomás después de 8 días. Dice, luego le dijo a Tomás, mira mis manos y mi costado y mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar, debes creer. Fíjense, les vuelvo a repetir, Jesús no negó a Tomás y no le dijo, no, si no crees en mí, pues allá tú vete. No. Jesús, hermano, le concedió a Tomás la evidencia que exigió. Pero para serle sincero, Jesús no estaba obligado a enseñarle sus heridas a Tomás. Bien pudo haber demandado fe de Tomás basado en la evidencia como a otros. Sus otros discípulos creyeron en Jesús sin tener que tocarlo. Sin embargo, hermanos, en su misericordia y bondad, Jesús le dio a Tomás lo que pidió. Y esto a mí me hizo recordar de una plática que teníamos hace unos días con nuestros líderes acá de la iglesia. Y hablábamos de cómo es que Jesús es tan bueno y tan humilde que en su grandeza Él se baja a nuestro nivel y nos habla según con nuestro entendimiento y experiencia y circunstancia de la vida para darse a conocer en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Él no espera que tengas un conocimiento profundo de Él para que Él se acerque a ti. No, Él se baja y está contigo en esa situación que tú estás. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, Jesús se revela a nosotros de diferentes maneras. Y esto está muy, muy padre. Porque a algunos, tal vez Jesús se les está revelando a través de esta predicación. Tal vez a otros se les ha revelado, yo qué sé, en la escuela o en vacaciones cuando le está yendo bien en la vida. A otros Jesús se les revela en la enfermedad o cuando hay escasez económicamente. No sé, hermanos, no sé en muchas circunstancias, pero Jesús es tan bueno que Él viene con nosotros y se revela a nuestro nivel y nos enseña su amor y misericordia. En el versículo 28, Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Después de que Tomás vio que en realidad era Jesús, lo llevó, hermanos, a adorarlo. Y eso está padre porque una fe verdadera siempre termina en una adoración verdadera. Cuando tú ves el amor de Jesús, lo único que quieres hacer es alabarlo. Cuando el Señor hace un milagro en tu vida,
solo quieres exaltar su nombre. Y luego, acá Jesús reta a Tomás, y fíjese lo que le dice. Jesús le dijo: Tomás, creíste porque me viste. Felices los que confían en mí sin haberme visto. Otra versión dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este versículo, hermanos, debe ser muy palpable, no sé si es la palabra para nosotros, porque este versículo es para nosotros. Bienaventurado seas si tú creíste en Jesús sin tener que verlo en algún milagro o en algo físico para que tú puedas creer. Mucha gente no puede creer en Jesús porque ellos lo quieren ver en persona, pero no, ya no funciona así. Y Jesús nos está diciendo: felices los que confían en Él por haberlo visto. Si tú has puesto tu fe en Jesús sin haberlo visto físicamente, como Tomás, pero más bien creíste en su palabra y en la evidencia que viene en su palabra, Jesús te está diciendo: wow, qué dichoso eres, bienaventurado seas por creer en mí. Un comentarista dice: creo que él está hablando no de una fe subjetiva, no de una fe de ignorancia, por decirlo así. Pues dicen que Jesús dice: está bien, sí, yo creo en Jesús. No está hablando de esa fe. Tampoco está hablando de una fe, de una creencia personal, de que dice: pues sí, yo sí creo porque yo pienso eso. No, él está hablando de una fe satisfecha. Él está hablando de una fe que está satisfecha con lo que Dios provee y por lo tanto no anhela visiones, milagros, experiencias esotéricas o diversas formas de éxito como evidencia del favor de Dios. Si tú crees en Jesús porque crees en lo que dice su palabra, wow, créeme que Jesús está en ti. Pero si tú eres una persona que crees en Jesús solamente cuando Él hace un milagro en tu vida, ten cuidado. Eso no es sustentable. Porque Jesús no nos promete que nos va a dar una vida perfecta. No nos promete que si tú vienes a Él, Él te va a cuidar de todas las enfermedades. Estoy seguro que el 95% de acá nos enfermamos esta Navidad y este Año Nuevo. Si tú vienes a Jesús, Jesús no te promete dinero, no te promete un buen trabajo, no te promete una buena familia. Te promete salvación, te promete su amor incondicional, te promete su misericordia y te promete de que algún día tú y yo estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Sí? Pero también te promete de que puede y quiere y está contigo aún en los momentos difíciles, así como sus discípulos. Ellos creían en Jesús y les pasaron muchas cosas, pero Jesús permaneció con ellos. Vamos a ponernos de pie y quiero terminar con este versículo. La razón, dice, por la que se escribió este libro, lo que acabamos de estudiar, es para nosotros. Dice: delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pero las cosas que aquí se dicen, se escribieron ¿para quiénes? Para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así por medio de su poder reciban la vida eterna. Esta enseñanza, hermanos, nos muestra que el Jesús resucitado se acerca al que llora. Jesús resucitado entra con el que tiene miedo. El Jesús resucitado espera al que duda. Y
nuestro Jesús resucitado da vida al que cree en Él. Amén. Vamos a orar, Señor. Si tú en esta tarde te has revelado en los corazones y en la mente de tu iglesia